Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión sobre la soledad. Saraja, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. El día de hoy vamos a terminar con este tema de la soledad. Vamos a ver un aspecto muy interesante. Voy a dejar a Saraja que nos explique cómo va a estar la sesión. Adelante, Saraja. Muchas gracias, Alok. Buenas noches. Hoy día estamos contigo un poco celebrativos. Tu camisa me encanta mucho. Yo me puse aretes porque vamos a hablar sobre un tema que generalmente no se habla y no se oye porque suponemos que en las fiestas todos somos felices, ¿no? Pero me gustaría abordar el tema de soledad en los tiempos festivos porque justo toda la sociedad nos vende la idea de unión, de alegría y de esa plenitud. Y muchas veces la realidad interna que cada uno de nosotros atraviesa son silencio, ausencias, puede ser duelos, a veces distancias, e incluso la desconexión, aunque estemos rodeados de la gente, ¿no? Y hoy día justo vamos a hablar sobre la tercera parte de la soledad, que es la soledad en tiempos festivos, sin ocultar nada. Y justamente vamos a desmenuzar todas las tres situaciones que hemos elegido que según nosotros nos parecen más comunes. Las situaciones como estar lejos de familia por alguna situación, puede ser por trabajo, por un viaje, etcétera. Otra situación, aunque estamos rodeados de la gente, nos sentimos solos. Y también otra situación cuando atravesamos la ruptura y pues llegan las fiestas y todavía seguimos en el duelo, pero las fiestas llegan y cómo vamos a abordar ese tema, cómo nos relacionamos no solamente con el mundo, sino ante todo con nosotros mismos. Y bueno, también vamos a hacer las preguntas justo para ustedes, para nuestra querida audiencia. Vamos a preguntar si ustedes justo están atravesando estas tres situaciones, o han atravesado en algún momento de su vida las fiestas justamente estando solos, sin pareja o recién separados, lejos de su familia o por alguna razón sentirse un poco triste en estas fechas, aunque estemos rodeados de la gente. Y vamos a ver cuánto nos pesa todo eso, ¿no? Cuánto nos pesa vivir las fiestas en soledad y cómo toda la gente nos recuerda o intensifican nuestras sensaciones que atravesamos, ¿no? Y también vamos a ver justamente las soluciones, qué cosas prácticas nos han servido tanto a mí como a Manuel en la vida, porque lo bonito es hablar sobre la espiritualidad, sobre la teoría, pero lo que nos sirve realmente son cosas prácticas. ¿Qué puedo hacer yo ahora? El 2 de diciembre, cuando las fiestas se acercan y yo me siento un poquito mal. Pero también vamos a ver cómo pasar de una situación de soledad, de solamente vivir las fiestas, vivir la alegría y disfrutar la alegría solamente en las fechas festivas, a tener nuestra vida en plena celebración. Justamente vamos a ver cómo se hace esa transformación, cómo logramos y cómo vamos a poder y qué podemos compartir con ustedes, ¿no? Si ustedes realmente se despiertan todos los días y pues empiezan a celebrar la vida porque simplemente estamos vivos o estamos esperando realmente la Navidad para celebrar la vida. ¿No? Y yo creo que vamos a pasar justamente de esa sensación de estar felices a ser felices con algunos consejos prácticos. Y Ujú. también en las fiestas, o sea, todo el mundo parece feliz, ¿no? Y a veces no nos sentimos de esta forma y empezamos a cuestionarnos. A veces esas voces aparecen que pues la crítica porque mi familia es así o porque yo porque me comporto de esta forma, ¿no? Y pues
Bueno, aquí viene la verdad, porque yo también pasé muchas veces en medio de estas luces, de esta alegría social, entre música, pero sintiéndome completamente sola. Pero no puedo decir que mi situación es un poquito diferente al resto de la gente, porque sí me encuentro lejos de mi familia y este tema para mí es muy importante y pues es un tema que me ha dolido mucho y la atravesé durante años. Entonces me volví experta de pasar las fiestas, de vivir sola en soledad. Entonces, para mí ahora todos los días son festivos. No espero si es que cuando llega mi cumpleaños lo puedo celebrar con una semana de anticipación, con un año de anticipación, con medio año de anticipación. Lo mismo pasa con Navidades. Eh, Años nuevos y etcétera, porque también las culturas y las religiones son diferentes, entonces a veces no coincidimos ni en las fechas, ni en las tradiciones, ni en los rituales. Y mi experiencia es completamente diferente y si sea importante también en algún momento la vamos a expresar. Ujú. Y también las fiestas justo nos despiertan esas memorias emocionales, ¿no? Porque nos recuerdan también las ausencias, las rupturas, las pérdidas. También estimulan justamente ese deseo de pertenecer, ¿no? Y, por ejemplo, yo cada año sentía la soledad a pesar de estar rodeada de la gente que yo viví con parejas, con dos parejas, y también estaba en sus familias, estaba rodeada de la gente y aún así me daba cuenta que me sentía sola. Lo primero que no coincidían las fechas, segundo el idioma, los rituales, las tradiciones, pero no era esa la razón, no era esa, la razón era de que me faltaba mi propia presencia, ¿no? No Ok. me faltaba como mi propia gente, ¿no? Ahí entendí muchísimo y justamente esas situaciones, esa soledad fue como un espejo en estas situaciones. Y lo que sucede es que la soledad nos muestra lo que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Es, no es un castigo, pero es una desnudez completa donde nos reflejan nuestros apegos, nuestras carencias, también miedos o por ahí deseos, expectativas, ¿no? Y de eso justamente hoy día vamos a hablar sobre las tres situaciones, las más comunes, las más típicas, y también vamos a hacerles algunas preguntas o si tienen ustedes algunas preguntas o desean simplemente profundizar y profundizar en estos asuntos, en estos aspectos, están bienvenidos a dejarnos las preguntitas ahí, ¿no? A lo que ahí En el chat, en donde el chat siempre, en de la el chat. plataforma pueden hacer sus preguntas o comentarios sobre el tema, ¿no? Entonces, Sí, ahí está. Muy bien. claro. Ujú. Y ahí vamos a ver la situación, pero también ujú, cómo vamos a seguir. Yo creo que a lo que quieres compartir tu propia experiencia respecto a la Sí, soledad en los tiempos sí, claro. festivos o comenzamos ya con las situaciones. No, vamos a comento mi experiencia un poco. Bien, como dice Saraja, en los tiempos de fiesta, la soledad, si es que la estamos atravesando, se exacerba, se vuelve más intensa porque prevalece la añoranza de esas fiestas pasadas. Entonces, en mi experiencia, cuando yo, sobre todo en el momento que yo me divorcié, que pasé 5 años solo, pues hay fiestas de mi cumpleaños, Navidad obviamente también, pues las sentía yo al principio medio extrañas, porque estaba yo completamente solo en una casa muy chiquita, pero yo para ese entonces ya meditaba
con bastante intensidad y bastante frecuencia. Y entonces me empecé a dar cuenta que yo podía estar bien aunque no estuviera en las fiestas como antaño. Entonces me acordé también de una frase, de una escena de una película de Rocky. Si vieron ustedes Rocky 1, él se enamora, era una persona muy solitaria, trabajaba en una carnicería porque era muy fuerte, cargaba reses, y entonces se mete de boxeador y de repente creo que se enamora o se enrola con una chava que creo que era la hija de su entrenador o algo así, y empiezan a salir y se acerca Navidad. Entonces ella estaba muy ilusionada porque tenía una pareja, se le iba a presentar a su familia, y entonces le dice, oye, pues, ¿qué vas a hacer en Navidad? No, pues nada. ¿Cómo que nada? Es Navidad, es Nochebuena. No, pues para mí es un simple miércoles como todos los demás. Entonces, en esas situaciones, me acordaba yo de esta escena y me daba cuenta que toda la parafernalia que hacemos alrededor de las fiestas, pues es algo externo. Incluso no todas las personas en el mundo celebran Navidad. Por ejemplo, los judíos no celebran Navidad, los musulmanes tampoco. Entonces yo dije, pues esto es algo externo. Desde ahí me empezó a llamar la atención. Y al principio como que era aceptar esa realidad, que yo no iba a festejar, pero conforme pasaron los años me di cuenta que yo podía festejar a mi manera. O sea, comprarme una buena cena o prepararme una buena cena, un vinito, velas, poner un mantel, adornar más o menos la casa y yo pasármela bien, aunque estuviera yo solo. Y entonces me di cuenta que la celebración parte más, como dice Saraja, de tu estado de bienestar, de tu estado interior, de paz, de dicha, de disfrutar la vida. Entonces, pues también me di cuenta que la aceptación es la magia de todo. O sea, esto es lo que hay. Decía, no tengo a nadie con quien compartir, pero tengo una rica cena, tengo un buen vino, estoy en un ambiente muy cómodo y entonces voy a celebrar. Y me di cuenta que había muchas maneras de celebrar la Navidad y esa era una de tantas. Y entonces como que me empecé a dar cuenta de que lo más importante es la actitud, estar presente a lo que es, aceptar la situación que es y entonces disfrutarla. Esa fue mi experiencia en cuanto a pasar Navidad solo. Entonces, no sé si tú quieras comentar algo más, Saraja, de tu propia experiencia. ¿Y tú te acostumbraste tanto a celebrar de esa manera que celebras todos los días? Exacto, Mantelito, rica cena, baile exacto. previo y ya. Fíjate que también sucede algo muy Sí. chistoso en la Navidad. Va cambiando aunque vivas en familia, va cambiando también cada Navidad. Y como que si te aferras a una Navidad donde siempre iban los tíos y siempre iban los primos, de repente los primos crecen, se casan, entonces ya se van a festejar con sus parejas, entonces ya no están, los tíos algunos se mueren, otros se cambian de ciudad, entonces como que la Navidad se va desintegrando o se va reajustando o reacomodando, y entonces eso también es interesante, no todas las Navidades son iguales ni tienen por qué ser iguales. Y eso también me di cuenta. En mi casa pues, extrañaba yo la Navidad de cuando era yo chiquito y ya abríamos regalos. Después, pues ya más grande, con los primos. Pero después me di cuenta que ya ni con los primos y de repente ya ni con mis hermanos, porque se habían ido a vivir a Guadalajara unos, yo vivía en Monterrey. Entonces, también las fiestas van cambiando. Entonces eso me ayudó también a darme cuenta de que, bueno, en esta ocasión, aquí solo en Cuernavaca, pues es otra manera diferente de pasar la Navidad y no tiene por qué ser una cosa espantosa, puede ser una cosa agradable, ¿no? Bien, esa es la experiencia que quería comentarte.
Sí, es muy bonita la experiencia porque también nos impulsa a tener cambios, ¿no? No solo una estructura rígida de cómo tiene que ser Navidad, cómo tienen que ser las fiestas, sino elegir desde tu propio interior, desde adentro, cómo quiero celebrar este año. Y ahora Ujú, que estás en pareja, yo también, es justamente ponernos de acuerdo a ver qué te gustaría hacer en Navidad, porque pues yo coincido con mi pareja que también, para él, por ejemplo, él dice, para mí es cualquier día, ¿qué vamos a hacer? Me dice, yo cumplo con mis cosas que tengo que hacer porque en mi familia estamos acostumbrados a esto, pero después, ¿qué vamos a hacer? Y yo, perfecto, porque para mí la Navidad, no sé, a mí me gusta justo preparar una cena y ver qué puedo hacer, ¿no? Y cada ujú, año es diferente, pero solamente descubrí que la Navidad para mí agarró otro sentido o se abrió desde otra perspectiva cuando comencé a estar sola. claro. Ahí me Ujú, di cuenta cómo nos manipulan, cómo nos estresamos antes de estas fechas, ¿no? ujú. Cuántos regalos tenemos que comprar, vamos en el tráfico comprando por aquí, por allá, gastamos un montón, llega la noche, estamos tan cansados que queremos dormir, ya comemos, comemos y ahí nos acostamos y es un gasto lo primero al día siguiente y después como a ver realmente me llenó por completo o me siento más vacía, ¿no? Porque como Claro, que cumplimos, pero ¿dónde está la felicidad? ¿Llegó la felicidad o no? Y claro. la felicidad no va a llegar con todo lo que es externo, ¿no? Simplemente cuando realmente chocas, haces el brindis, o aquí creo que no hacen el brindis, pero bueno, Sí, después de esta celebración, ¿sí? Se hace, ok. ¿no? Sí, se Entonces, brinda. después de ese brindis, llega el silencio y ahí te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que Ok, surge? O sea, ¿qué me trajo esta Navidad? ¿Qué sucedió? ¿No? Y ok, ahí comienza la verdadera celebración. ok. Ahora, a mí se me hace muy interesante tu experiencia porque no sé si la audiencia sepa, pero Saraja es de origen ruso y entonces, pues pasar Navidad en Michoacán o en Bolivia, donde estuviste lejísimos de Rusia, pues eso también le da un, pues una característica especial, como que se puede ahondar más la soledad, ¿no? ¿Cómo manejaste eso? ¿Cuál fue tu experiencia? Ya comentaste algo, pero no sé si quieras comentar algo acerca de esa distancia tan grande que hay. Fíjate que justo hace unos días hablamos con una amiga y me decía, a ver, las fiestas, ¿cuándo son las tuyas, no? ¿Qué fiestas son importantes en Rusia? Yo dije, aquí en México no hay fiestas a comparación con Rusia. Nosotros en Rusia 365 días celebramos, pura fiesta. El año nuevo es sagrado, o sea, oh no, todo el Ok, año nos preparamos para el año nuevo y ajá, la Navidad son otras fechas, son completamente otras fechas. Entonces, cuando yo llegué, mi primer año fue como muy choqueante. Yo no ajá, entendía las fiestas bolivianas, yo ok, no los como, no entraban en mi cabeza, en mi ser. Entonces yo ok. viví todavía en Rusia, en mi cabeza, y quería celebrar a lo mío, pero cuando yo celebraba, nadie alrededor mío celebraba, ¿no? Entonces nadie me felicitaba por el Día Internacional de la Mujer, por la Navidad mía, la Navidad ortodoxa, o tenemos Año Nuevo Viejo y el Año Nuevo celebramos durante 19 días, o sea, Ok. vamos de casa en casa. Entonces, y cuando solamente me comentaron que en Sudamérica la Navidad se celebra un solo día, yo dije, no, mi cuerpo eso no comprende. Yo quiero celebrar mis 15 días como corresponde a una chica rusa. Entonces, y aunque estaba con mi ex marido, y él vivió en Rusia, entonces sabía cómo somos nosotras o nosotros, él me acompañaba, pero poco a poco se fue perdiendo, ¿no? Y por eso es que yo al comienzo era shock, primer año era shock realmente, todas las fiestas. Después empecé como celebrar, Ujú, todavía felicitar a mi familia y todo,
pero después empecé a olvidar mis fiestas y empecé a celebrar a lo boliviano y ahora me Ok. cuesta, o sea, me toma tiempo olvidar lo boliviano y celebrar a lo mexicano. Entonces es como un constante cambio, pero sí, cada vez, y me di cuenta que cada vez todo es como muy social, ¿no? Ujú, Muy cultural, muchos condicionamientos, como tienes que hacer los rituales en misa, digamos, cómo ujú. tienes que estar vestido, qué platos comer, etcétera. Y para cada uno es, pues, es muy importante para cada uno, ¿no? Porque pues Claro. estamos en esa sociedad. Y ahí cuando vas experimentando Ujú. muchas fiestas en diferentes países, ahí tú te vuelves muy flexible y dices, Navidad, ¿cómo se celebra? A ver, ¿qué tengo qué se tiene que hacer? Y como yo lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Ok. Entonces, y cuando llegué justo a Michoacán, mi primera Navidad fue abrazando a una de mis perritas porque había muchos petardos y ella se volvió Ah, loca, ¿no? Entonces yo esa noche, o sea, ni pudimos comer, y yo abrazándola para que no se estresara y jamás me ha pasado esto, ¿no? Entonces cuando despierto al día siguiente, todos felices y yo así con ojeras porque no pude dormir. Entonces fue cada vez es diferente y también descubrí gracias a la meditación que para mí todos los días son una celebración. Además, yo, por ejemplo, vamos a ver contigo más adelante una carta que para mí es muy ujú. importante porque yo amo la lluvia y para mí, Ok, digamos, cualquier pretexto es una celebración, ¿no? Despierto en claro. la mañana y me encanta, o sea, honrar la vida, me encanta respirar porque yo sigo viva, ¿no? Y mientras estoy viva puedo aportar algo al mundo, cómo me puedo hacer feliz, ¿no? Con qué actividades, qué me nutre, con quién me vinculo, cómo me relaciono con la vida. Y ya para mí después, feliz cumpleaños o a Navidad ya es lo mismo. Ok. Otro pretexto más para celebrar la vida, ¿no? Sí, eso que dices es muy, muy importante. Como que de repente perdemos de vista que podemos celebrar todos los días, celebrar estar vivos, celebrar que hay un día más, que tenemos oportunidad de conocer personas, de trabajar en nuestros proyectos, nuestros sueños y disfrutar todo lo que se presente en ese día. Como que pensamos que solamente se celebran ciertas fechas y el resto del año, ¿qué? Bueno, excepto en Rusia, que creo que festejan todos los días, pero aquí en México y en otros países, pues nada más se celebran en ciertas ocasiones y el resto de los días del año se la pasan tristeando o sin percibir la belleza de la vida, de la dicha de estar vivo y de tener sueños y proyectos y trabajar, ¿no? Entonces, creo que eso que dices es muy, muy interesante y muy valioso. Ahora, Sí. ¿cómo ves tú? Hay personas que justo antes de Navidad sufren alguna ruptura, ya sea amorosa o una pérdida de algún ser querido. ¿Qué nos puedes tú decir de esas situaciones? ¿Cómo crees tú que sería bueno que estas personas que afrontan eso, una ruptura unos días antes de las celebraciones navideñas o una pérdida de un ser querido, cómo, no sé si tengas tú alguna experiencia de ese tipo, me imagino que sí por la ruptura, pero ¿qué nos puedes comentar de eso? Sí, fíjate, creo que nadie, o sea, muy pocas personas que no tengan estas experiencias. Y yo creo que al comienzo como que no sabes, ¿no? Si la relación fue de largo rato, ahí como que no sabes ni cómo caminar solo, ¿no? Ese es un tema muy importante porque todo te recuerda, ¿no? La casa, si te quedaste en la casa, las paredes, las fotos, los amigos y todo te recuerda de la pareja, sobre la pareja. Y ahí como que vuelves a experimentar las sensaciones, la nostalgia, la falta de,
Pues es muy, muy natural que surgen algunas sensaciones. Para mí ha sido el primer paso permitirme sentirme triste en estas fiestas, ¿no? Yo es pues aceptar lo que mi cuerpo sigue sintiendo. La mente no quiere entenderlo, ¿no? Pero el cuerpo sí. Entonces fue muy importante para mí darme permiso de sentirme triste en estas situaciones, porque yo creo que al abordar y al mirar en los ojos de la tristeza, en los ojos de la nostalgia, eh, y ser sincero con uno mismo que sí realmente siento nostalgia, sí realmente quisiera estar con esta persona, pero por X razones nos separamos, pues llega una aceptación muy profunda y una comprensión corporal muy linda, ¿no? O sea, no digo que deja de doler, duele, pero ya hay una comprensión, hay una calma, hay una paz que llega a uno mismo. Y en estos momentos es bonito pensar qué es lo que realmente nos hace qué es lo que realmente nos hace falta, ¿no? Yo me acuerdo que me daba cuenta que me faltaba simplemente una cena, ¿no? Con mi expareja. Y yo dije, pero ¿por qué no me hago la cena? Porque Ok. yo no me preparo la cena como si fuéramos dos, pero no era una fantasía, sino decía, yo me pongo en el primer lugar y me preparaba la cena, lo que yo quería. O decir, yo me compraba los regalos también, yo iba y decía, ¿y por qué no? ¿Cuándo? ¿Cuándo si no, si no es hoy? Y también empezaba como a hacer una lista y decir, a ver, qué es lo que para mí la Navidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la Navidad para mí? El olor a galletas, ¿no? El Ok. chocolate caliente o una mantita roja encima de mi sillón. Y también como yo amo Navidad, o sea, yo adornaba toda la casa. Y eso que tú explicaste, y me parece muy bonito que tenías una casa pequeña y pues te sentías ahí solo, acompañado a la vez. Y Ujú. yo conseguí una casa grande y me sentí más vacía en esta casa grande. Y decía, ok, la adorno y pues las sensaciones como tú, aunque sea casa grande o pequeña, en la grande es peor, ¿no? O sea, igual, porque se siente el vacío más grande aún. Claro. No lo puedes llenar con las cosas. Entonces yo empecé a llenar mi corazón con las cosas que relacionaba con la Navidad. Para mí era un plato típico boliviano, navideño. Entonces, también la ropa específica, me gustaba mucho la ropa de color rojo. Entonces, ahí decía, ¿por qué no? ¿No? Y decía, a ver, ¿qué más puedo hacer? Y como yo tenía perritas, en este momento les compraba su ropita, les ponía y decía, niñas, hoy día es la Navidad de las tres. Entonces encontraba las maneras, ¿no? Creaba también los rituales pues me divertía de esta forma. No puedo decir que también pasé unos años como lamentando y porque dolía demasiado, yo no encontraba las formas. Y estas cosas prácticas yo creo que es muy importante compartir porque justamente es lo que no encontramos en los libros, ¿no? No Claro. nos hablan de esto, nos hablan, no, pues sucede esto, según la psicología es esto, vas a atravesar esto, pero ¿qué hago mientras estoy atravesando? Porque duele demasiado. Ujú. Entonces, ahí, ¿no? O puedo, digo, no desde un lugar de carencia, sino, puedo invitar a una amiga a tener un cafecito, ¿no? Un Ujú. chocolate caliente, comer unos pancitos ricos con el té, o digamos, voy a hacer una fiesta digamos, al estilo ruso e invito a mis amigas. Y entonces creaba los rituales. Y realmente eso fue al parecer es como ocuparme, pero no era ocuparme, sino llenarme el corazón de las cosas que para mí han sido importantes. Y yo creo que si cada uno va viendo cómo puedo
hacerme la fiesta dentro de mi corazón, yo por mi propia cuenta, sin depender de nadie. Yo creo que cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, ¿qué me llena el corazón, no? ¿Qué es lo que para mí la Navidad? ¿Qué es para mí Año Nuevo? Y empieza a crear, aunque sea pequeños rituales. Ujú, Todo cambia con un olor, todo cambia con un adorno. eh, nos ayuda muchísimo y claro, es, no puedo no hablar sobre la meditación, es ujú. imposible no mencionarla, porque yo creo que la meditación es lo que nos mantiene y a su vez algunos rituales, ¿no? Prácticos. ¿A ti qué te ayudó, Alok? Sí, pues a mí definitivamente la meditación es algo sí me ayudó en ese tiempo donde rompí con mi pareja después de 25 años. Yo estaba ya meditando de manera muy asidua y entonces sí me di cuenta. Y eso que mencionas de la meditación también te ayuda a reconocer tus emociones y no quererlas controlarlas, sino darles la bienvenida. Hay un poema, por ahí creo que es de Rumi, que se llama La casa de huéspedes, que es una metáfora acerca de que tú eres como una casa de huéspedes y los visitantes son emociones de todo tipo. Y te dice que tú como el dueño de la casa de huéspedes les des la bienvenida a todos, porque todos traen un mensaje del más allá. Entonces eso se me hace muy importante. No se trata de ponerse alegre si estás atravesando un momento difícil emocionalmente, sino se trata de convivir con esa emoción desagradable, de tristeza, pero no dejarte chupar por ella. Puedes estar, incluso me imagino que si el dolor es muy fuerte o la pena es muy fuerte, puedes estar llorando, pero al mismo tiempo celebrando, porque eso que estás experimentando es parte de la vida. Y si lo que estamos celebrando es la vida, pues también se pueden celebrar las lágrimas y esos momentos difíciles. Y también otra experiencia que quisiera yo comentar es que a veces la sociedad no ayuda muchas veces en eso. Ya comentaste tú algo, pero en mi caso me pasó que cuando ya estaba yo viviendo solo en Cuernavaca, un amigo, un muy amigo mío que vivía en la Ciudad de México, no sé por qué nos vimos aquí en la Ciudad de México, entonces me invitó a pasar Navidad con ellos. Sabía que yo vivía solo, yo creo que ya tenía como 3 años de separado, ya llevaba yo mucho camino meditando, entonces le dije que sí, pero a la hora que llegué a su casa, yo sentía una atmósfera de que todo el mundo me veía como el pobrecito que no tiene familia con qué pasar Navidad. Aquí lo estamos recibiendo porque el pobre vive como perro abandonado, no tiene con qué pasar. Y yo no estaba experimentando eso. Yo estaba muy contento, ya llevaba yo 3 o 2 Navidades solo con esas experiencias. Entonces yo estaba ahí presente, observando cómo era la mecánica de la cena, y sí me daba cuenta que todos me veían así como sintiendo lástima y todos querían como complacerme. Incluso en el intercambio de regalos, que no me avisaron que iba a haber intercambio de regalos, pues yo no llevé regalo, pero ellos rápidamente improvisaron un regalo, me regalaron una película en DVD, y todo eso fue para mí muy gracioso, porque yo no estaba realmente triste, estaba presente, estaba muy contento, pero ellos no me dejaban de mirar como un bicho raro, que el pobrecito se divorció y no tiene con quién pasarla, ¿no? Entonces, eso también es interesante, refuerza un poco la idea de cómo es la presión social en esas fechas, ¿no? Que aunque tú estés bien, la gente te ve como que pobrecito. Creo que tú alguna vez comentaste que era la pobrecita, ¿no? Que no tenía pareja. Yo Sí, era la pobrecita también. exactamente. Entonces, Solita. solito. Ay. Sí, sí, sí. Entonces, pues Y como eso, la gente no puede sostener. ajá. Sí, sí, sí,
no dan crédito que, Como que, la, que puedas estar bien, ¿no? sí, porque justo este año, el año nuevo, celebré sola Ajá. y también yo dije, "Ay, yo me voy a hacer la fiesta, yo este año nuevo no lo voy a perder ni por si acaso. Ajá. Entonces, de repente decido que para el año nuevo voy a estar en la playa. Entonces me alisto la maleta y voy, ¿no? Llego al hotel y me reciben las dos chicas y me dicen, ¿y con quién? Y yo dije, sola. Y las otras, ah, sí. Y la otra la mira, ¿y por qué no? Y yo, ¿y por qué no? Y yo era la única sola en todo el hotel, que era gigantesco. Ok. Y claro, la gente no sabe sostener porque no sabe cómo abordar la soledad, porque, o sea, para ellos es algo muy triste y muy frustrante, Ujú, pero la soledad verdadera es como plena compañía, ¿no? Y ujú, ahí, pues, la celebración depende de uno. Ahí me claro. di cuenta que habían personas en pareja que eran tristemente infelices y otras parejas que eran felices por separado. Habían peleas y yo decía, ay no, qué gozo. O sea, me sentí tan feliz por estar ahí en la playa que conmigo misma, ¿no? O sea, experimenté muchas cosas lindas y ahí también encontré, o sea, de repente nos juntamos con una pareja, ahí pasamos la noche ahí gritando, bailando y todo, Ajá. pero es impresionante cómo la sociedad nos juzga, ¿no? A las Ujú, personas en soledad. sí. Oye, pues quisiera ya pasar a la carta esa que mencionaste, la carta del tarot que tenemos preparada, que es esta. Ujú. Entonces, te voy a dejar a ti que la interpretes porque sé que te gusta mucho. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esa carta? Y ahorita leemos un pequeño párrafo. Claro, es justo en esta carta lo que aparecen las tres mujeres. A veces no nos fijamos que esas mujeres están danzando bajo la lluvia. Y la lluvia justamente simboliza tanto las emociones, la danza simboliza la soltura y también la presencia simboliza la libertad. Y también el mensaje de esa carta es, no tenemos que esperar un momento perfecto para celebrar la vida. No, jamás vamos a tener condiciones perfectas para nuestra celebración. Y ahí celebra porque eres viva o vivo, celebra porque sientes, celebra porque eres tú. Y esa carta me representaba mucho, o sea, y me llegaba muchas veces en la vida, porque justamente yo, gracias a esa carta, también empecé a mirar las fiestas y los días con otros ojos, ¿no? Claro. Y también, como yo amo la lluvia, o sea, empezaba a llover y yo decía, ok, ok, me pongo la chamarra y salgo a bailar, ¿no? Entonces me paraba bajo la lluvia y decía, esa es la vida, ¿no? O sea, esa es realmente encontrar los momentos imperfectos para nosotros, imperfectos, pero realmente esa es la vida, tiene todo, tanto la Ujú, lluvia como el sol, y no hay un clima perfecto porque todo es ujú, bienvenido, ¿no? exacto. Entonces, qué esta carta representa para ti, Alok? Pues eso, lo que comentas, que hay una profunda aceptación de las condiciones y que no determinan tu celebración. Muchas veces la gente cuando llueve se pelea con la lluvia y no disfruta. Y es independiente, tu estado de dicha es independiente de las circunstancias externas. Entonces esta carta a mí también me gusta mucho. Es del palo del agua, que es la energía femenina, las emociones. Entonces eso implica que la energía femenina es la que celebra porque no está atosigada por la energía masculina que es más racional, sino la femenina es más intuitiva, entonces se suelta. Eso me gusta mucho, es parte de la energía femenina. Y bien, pues aquí hay una pequeña frase que quisiera comentar, la voy a leer. Estas tres mujeres Ujú. que danzan bajo la lluvia y el viento nos recuerdan que la celebración nunca necesita depender de las circunstancias externas. No es necesario esperar unas vacaciones especiales
o una ocasión formal, tampoco un día soleado y sin nubes. La verdadera celebración surge del gozo que se experimenta profundamente en el interior. Entonces, pues, obviamente a ti y a mí nos dicen mucho eso, pero ojalá la audiencia se quede con esta imagen que es más fácil de recordar y que representa esa forma de hacer frente a las circunstancias que estés viviendo y pese a que la circunstancia sea difícil, tú puedes celebrar, porque estás celebrando el estar vivo, estás celebrando la vida. Entonces creo que esta carta puede ser un buen recuerdo. Estamos llegando ya casi a pues 50 minutos, 40 minutos. Entonces, no sé si quieran Ujú. hacer algunos comentarios. Vamos a abrir un pequeño espacio por si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer en la audiencia. Bienvenidos. Están a través del chat de las plataformas. Pueden hacernos llegar los comentarios o preguntas que tengan. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Sí, sí, justo quiero agregar que creo que también descubrí, o sea, en todas las fiestas en soledad, que justo lo que representa la carta, que la verdadera alegría ahí no depende ni con quién estás, ni dónde estás, y ni cómo se ve tu vida por afuera, sino cómo te relaciones contigo mismo, ¿no? Eso es, Ujú, porque te celebras a ti, celebras a la vida, celebras al estar presente, al estar vivo, y ahí realmente tú eres el creador de tu propio destino, de tu propia vida, de tu día a día, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Lo que nos cuesta, incluso hay condiciones perfectas, pero nosotros a veces no somos felices, entonces ujú. justamente se habla, no importan las circunstancias, la felicidad siempre está dentro de ti, en tu relación contigo mismo. Sí, 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 esa carta es muy, muy poderosa. Déjame ver si la puedo volver a poner. No me está dejando aquí. A ver, ahí está. Sí, para que la audiencia se quede con la imagen de esta carta. No, no aparece aquí. Ahí está. Y mientras, pues si quieren hacer algún comentario o pregunta, pues adelante. Si no, pues ¿Y pasamos ya. ahora cómo vas a celebrar? Ahora, ¿cómo Ah, vas a pues celebrar la mira, Navidad? tenemos ya varios años, mi esposa y yo, como ya somos mayores, ya nuestras familias están diseminadas por todos lados. Entonces llevamos ya varios años donde la pasamos ella y yo solos. Compramos una cena, un buen vinito y la casa está totalmente adornada, como a ti te gusta. Yo soy más minimalista, pero mi mujer no, mi mujer adorna todo, hasta el papel de baño casi casi. Entonces ya está toda adornada. Y bueno, aquí normalmente se celebra el 24 y el 25. En mi casa pasábamos el 24 en familia y el 25 nos reuníamos con todos mis primos a comer. Aquí en la familia de mi mujer, que es la tradición que ya adopté, el 24 cada quien la pasa en su casa y el 25 se hace una comida con todos sus hermanos. Que es un lío también porque uno vive en Los Cabos, entonces a veces es difícil que venga, pero ya sí nos vamos a juntar todos en esta ocasión. Hacemos un intercambio de regalos, un brindis y luego una comida. Y el 24 la pasamos mi esposa y yo solos, cenando rico, y a veces nos ponemos a ver películas de Navidad, de esas que son completamente cursis. Entonces pasamos viendo una película de Navidad y como tú dices, ya nos acostamos temprano. Y el año nuevo igual la pasamos solos. Llevamos ya varios años donde vamos a festejar a un restaurante de lujo que se llama San Angelín. Es un restaurante muy, muy bueno, con una cena muy rica.
hay baile y entonces estás en una mesa con otras personas o puedes pedir una mesa individual nada más para dos y la cena es muy rica y después hay baile hasta que llega el año nuevo y se brinda con las famosas uvas y te hace el abrazo y la música sigue hasta la 1:30 o 2 de la mañana. Nosotros ya no aguantamos mucho, entonces como hoy por ahí de las 12:30 ya estamos cayéndonos de sueño. Entonces, en esta ocasión, el Año Nuevo tampoco lo vamos a celebrar en el San Angelín. Estamos un poco gastados con un viaje que hicimos a Londres y a Edimburgo. Entonces, lo vamos a pasar aquí en casa también. Pero igual, brindando y cenando rico. Wow. ¿Y tú cómo lo vas a pasar? Yo voy este año a experimentar la Navidad de mi pareja, entonces Ok, yo creo que o sea, ellos tienen tradición de ir a la misa, entonces ok. por ahí me vas a ver en la misa. Y también, y después vamos a tener una cena, que también ya hemos hecho el menú, que es lo que vamos a preparar, y pues ya. Porque para Ok. mí la Navidad mía es el 6 de enero, entonces Ah, por ahí ok. nos va a tocar celebrar a Doble. lo ruso. Ok. Sí, es que doble, sí. Sí, Ah, esta pues. vez fallamos, en la otra no, la otra Ok, no. Tenemos vamos a experimentar. ok, Es así. buenísimo. Y el año nuevo vamos a estar en la playa. Qué Ujú. rico. Ok. Bueno, pues creo que no hubo preguntas, Sí. entonces, ya para despedirnos, quisiera yo también mostrar nuestras redes sociales, por si alguien nos quiere seguir, que tengan ahí las direcciones. Estas son nuestras redes sociales. No se trata de que se las aprendan de memoria, sino más bien que decidan en qué plataforma y a quién van a seguir. Entonces ahí está, para que tomen nota. Y bueno, la sesión se grabó, va a estar disponible en estos días para los que la quieran volver a ver o la quieran comentar con alguien o los que no se pudieron conectar también pueden verla. Y ya un comercial también, vamos en este espacio, que es un conversatorio ahí entre Saraja y yo, ya terminamos con este tema de la soledad y vamos a iniciar un tema donde Saraja es experta, que le ha llamado ella el placer consciente. Es un tema muy interesante, muy escabroso, porque cuando hablamos de placer, la mayoría de la gente piensa en sexo, pero no, es mucho más que eso. Entonces vamos a abordar ese tema también desde varios ángulos, incluyendo la sexualidad, pero en un ambiente consciente. Entonces, la próxima sesión estaremos abordando ese tema. No sé si quieras comentar algo más sobre eso, Saraja, antes de despedirnos. Sí, sí, de verdad estoy muy agradecida con tu idea sobre la soledad. Me pareció muy importante porque además es muy necesario en esta época, en estos días, hablar sobre la soledad porque muchos nos encontramos en ciertas separaciones, en enfrentar la vida solos y mucha gente no sabe. Entonces también para a mí me llegaban muchas preguntas, muchas situaciones. La gente realmente quiere aprender a estar solo, sola y de verdad espero que aportamos a toda la gente que está buscando las respuestas y quiere encontrarse con uno mismo y estar feliz con uno mismo para después compartirse con el otro o con la otra. Entonces, yo estoy muy agradecida contigo por esta serie tan bonita donde vimos diferentes ángulos de la soledad. Y aparte de que nos reímos, aportamos algo de alguna información valiosa. Y ahora vamos a ver el tema del placer consciente justamente cuando uno se encuentra solo también, ¿no? Otra Claro, faceta que dices como abordo cómo convierto mi vida en una vida llena de felicidad, del placer, de alegría. Ujú. excelente, excelente. Pues sin más, les agradecemos su presencia y esperamos verlos el próximo martes. Cambiemos de horario, el próximo martes a las 7:30
Esperamos estar con ustedes, contar con su presencia para este nuevo tema. Sin más, buenas noches, Saraja, un placer como siempre, cuídate y nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas noches.